Hola a todos y todas. En este tutorial voy a mostrar cómo ejecutar un análisis de la varianza simple en SPSS. Primero que todo hay que entender para qué sirve el análisis de la varianza. Este análisis permite, en términos prácticos, comparar el promedio de varios grupos de una variable. Ahora bien, en términos analíticos, lo que se hace en el análisis básicamente es descomponer la variabilidad de la variable dependiente para ver de dónde proviene, si del grupo al que la persona pertenece o de las diferencias individuales entre personas y que básicamente nosotros no podemos controlar porque es lo que la gente trae consigo de antes de realizar un experimento o una medición. Aquí tenemos, por ejemplo, varios datos. Tenemos el nivel de confianza que un grupo de personas tiene hacia los servicios de delivery de distintos tipos. Y acá tenemos el nivel de uso de estos mismos servicios, donde 1 es muy bajo, 2 es moderado y 3 es muy alto, es decir, que lo utilizan mucho. Lo primero que vamos a hacer, si bien no es un paso previo de la ANOVA, es hacer un cuadro de promedios simple, para lo cual nos vamos a ir a analizar tablas, tablas personalizadas, y podemos colocar en filas la variable independiente, que siempre es la que forma los grupos, en este caso el nivel de uso. Vemos cómo automáticamente aparecen las categorías ahí. Y colocamos en columna el nivel de confianza, y como es una variable escalar, el programa automáticamente asumirá que lo que queremos es el promedio. En estadísticos de resumen podríamos pedir otros estadísticos, pero de momento solo vamos a pedir esto, la media. Ponemos aceptar y tenemos este cuadro. Se puede apreciar que existe una ligera diferencia. Las personas que reportan poco uso tienen una media de 3,54, mientras que quienes reportan moderado uso 4,17, es decir, un poco mejor, y mucho uso 4,31. Sé que es algo esperable, pero estamos hablando de un ejemplo. Ahora, la pregunta es, ¿esas diferencias nosotros las encontramos debido al azar? ¿O la probabilidad de que hayan sido encontradas al azar es muy baja? Para ello, se utiliza la ANOVA, puesto que esa lógica de intentar buscar si lo que encontramos fue encontrado por azar o no, es básicamente la lógica del análisis inferencial. Entonces, vamos a realizar el ANOVA. Para ello tenemos que irnos a analizar, comparar medias, y vemos que existen muchas alternativas. El menú medias se utiliza cuando uno quiere simplemente cuadros de promedios, que también pueden realizarse ANOVAs ahí. Y es especialmente útil cuando uno tiene muchos factores y quiere ahorrarse el tener que hacer los ANOVA uno por uno. La prueba T para una muestra se usa cuando uno quiere comparar el promedio de un grupo con la media conocida de la población, para ver si es significativamente diferente de esa media o no. La conocida prueba T para muestras independientes se usa para comparar dos grupos no relacionados entre sí, es decir, grupos completamente excluyentes entre ellos. Y la prueba T para muestras relacionadas se utiliza para evaluar el cambio en el tiempo, es decir, dos mediciones a una misma muestra. Y tenemos el ANOVA de un factor, que es lo que haremos ahora. Nos aparecerá este cuadro de diálogo, donde en factor debemos colocar la variable independiente, que en este caso es el nivel de uso, y que, como dije anteriormente, siempre es la variable que forma los grupos. Luego, en el nivel de confianza, lo vamos a colocar en la lista de dependientes, pues es la variable que queremos comparar. A la derecha, o en algunas versiones en la parte de abajo, tenemos 4 cuadros de opciones. El primero es contrastes. Este se usa para poder programar específicamente qué grupos queremos que compare entre ellos. En este caso no lo vamos a usar, pues solamente estamos explorando las diferencias entre grupos. Cuando lo que se quiere hacer es simplemente explorar las diferencias entre grupos, según una variable dependiente, lo primero que haremos será ir a opciones. En este cuadro de diálogo vamos a marcar descriptivos, vamos a marcar la prueba de homogeneidad de varianzas, puesto que necesitamos saber si la varianza de la variable dependiente de cada uno de los tres grupos es igual o no, puesto que de esto dependerá cómo luego podemos comparar pares de grupos independientes para saber dónde están las diferencias.
Y vamos a pedir también un gráfico de medias, que a mí personalmente no me gusta mucho. Y ya voy a decir por qué. Vamos a hacer clic en continuar. Y luego vamos a hacer clic en post-hoc. Las pruebas post-hoc básicamente son análisis donde se van a comparar pares de grupos específicos. De esta manera, nosotros podremos saber dónde están las diferencias en caso de encontrar un estadístico F significativo. ¿Y por qué es importante este paso? Lo es porque la hipótesis nula es que todos los grupos son exactamente iguales, pero la alternativa no es que todos los grupos son diferentes. La hipótesis alternativa debe considerar absolutamente todo lo que la nula deja afuera. Y si la hipótesis nula dice que todos los grupos son iguales, una hipótesis que incluye todo lo que esa nula deja afuera es que al menos un grupo es diferente de los demás. Eso significa que si encontramos diferencias significativas, luego debemos saber exactamente qué grupos son diferentes entre ellos. En caso que las varianzas sean iguales, es decir, que no haya diferencias significativas en las varianzas, debemos elegir una de estas. En este caso voy a elegir la prueba de Tukey. En el caso que las varianzas no sean iguales, es decir, que la dispersión de los grupos no sea exactamente la misma, vamos a elegir la prueba de James-Howell. Y hacemos clic en continuar. No hay mucho más que hacer. Vamos a ir a aceptar y vamos a ver si hubo o no hubo diferencias significativas. Lo primero que encontraremos es el cuadro de promedios. Aquí tenemos los estadísticos descriptivos que pedimos en el menú opciones, para poco uso, moderado uso, mucho uso y para el total. Estos ya los conocíamos, pero los usaremos en el momento de construir la tabla que vamos a reportar en un informe o en un artículo. Luego viene la prueba de homogeneidad de varianzas, que también pedimos en el menú opciones. Aquí lo que se hace es comparar la varianza de los tres grupos en este caso, y ver si existen diferencias significativas. La hipótesis nula es exactamente la misma que la ANOVA. Es que todas las varianzas son exactamente iguales. Y la hipótesis alternativa es que al menos una varianza es diferente de las demás. En este caso, eso es precisamente lo que ocurrió. Vemos que el p-valor es inferior a 0,05, lo que significa que debemos retener la hipótesis alternativa de que al menos una varianza es diferente de las otras. Por lo tanto, no podemos mirar la prueba de Tukey para poder saber qué grupos son específicamente diferentes entre ellos. Debemos mirar la prueba de James-Howell. Claramente, eso debemos hacerlo si es que llegara a haber diferencias significativas, que aún no lo sabemos. El siguiente cuadro es el cuadro de ANOVA. El cuadro de ANOVA nos presenta distintos indicadores. La fila de arriba es qué tan diferentes son los grupos entre ellos. Y la media cuadrática intergrupo es la cuantificación de qué tan distintos son los grupos. Es decir, cuánto de la variabilidad de la variable dependiente proviene de los grupos. Es decir, las personas todas tienen números diferentes. Parte de las diferencias que tienen las personas con el promedio global se deben al grupo al que pertenecen. Y otra parte se deben a diferencias individuales, ya que no todos podemos opinar exactamente igual. Y eso es la variabilidad intragrupo, es decir, las diferencias que existen entre personas. Si se divide la media cuadrática intergrupo por la media cuadrática intragrupo, obtenemos el estadístico F, también conocido como el estadístico F de Snedeker-Fisher, que básicamente nos indica cuántas veces más poderosas son las diferencias entre grupos que entre personas. En este caso es 16,152. Y luego tenemos el p-valor, que es lo que nos indica cuál es la probabilidad de obtener SF con estos grados de libertad al azar. Y vemos que la probabilidad es 0, es decir, obtener estos números, y es más bien esas diferencias de promedio, es prácticamente imposible encontrarlas al azar. Eso quiere decir que la hipótesis nula debemos falsearla y retener la hipótesis alternativa, que dice que al menos un grupo es distinto de los otros. Y el paso ahora es ver qué grupos son distintos. Y para eso debemos ver el cuadro de pruebas post-hoc. Ya habíamos visto que la prueba de Tukey se utiliza cuando las varianzas son iguales y la de James-Howell se usa cuando no son iguales. Y, por lo que pudimos ver aquí, dado que la hipótesis nula acá tuvo que rechazarse también, podemos argumentar que
las varianzas no son iguales y por lo tanto debemos mirar la prueba de James-Howell e ignorar la de Tukey. Aquí podemos ver cómo se compara cada par posible de grupos. Por ejemplo, la gente de poco uso con moderado uso y vemos que hay diferencias significativas. Lo vemos por la diferencia de medias y el p-valor que aparece aquí. Podemos ver la comparación entre poco uso y mucho uso y podemos ver que también hay diferencias significativas. Y lo podemos ver también con este p-valor que está aquí. Ahora, ya probablemente han notado que cuando hay diferencias significativas, el programa las marcará con un asterisco. Eso significa que es bastante fácil ver dónde están las diferencias. Poco uso es diferente de moderado y mucho uso. Pero entre moderado uso y mucho uso no hay diferencias significativas. Eso quiere decir que en realidad es el grupo que usa muy poco las aplicaciones de delivery que tienen un nivel significativamente menor de confianza en estas aplicaciones al compararlas con la gente que tiene moderado uso y mucho uso. Y en realidad entre moderado y mucho uso no hay grandes diferencias. En otras palabras, podemos ver que este 3,544 es significativamente diferente de los otros dos promedios, pero entre ellos, entre el 4,17 y 4,30, no hay diferencias significativas. Eso podemos verlo graficado en este gráfico de medias, que yo había dicho que no me gusta mucho. Y la razón es que visualmente suele exagerar las diferencias. Aquí pareciera que la diferencia es realmente abismal. Pero lo justo sería cambiar la escala del gráfico y colocarla acorde a la escala real de la variable. Para eso utilizaremos el editor de gráficos en escala y vamos a pedir que el mínimo sea 1 y el máximo sea 6, que es la escala en la que esta variable puede cambiar. Ponemos aplicar, cerrar, salimos de aquí y ahora podemos ver un gráfico más realista. Podemos ver que las personas que tienen poco uso de verdad tienen un promedio de confianza menor que los otros dos y entre ellos la diferencia no es tan grande. De hecho, no fue significativa. Ahora tenemos que reportar estos datos y para ello necesitamos este cuadro de descriptivos. Lo vamos a copiar en Excel. Y vamos a eliminar algunas cosas que no necesitamos. De hecho, la gran mayoría de las cosas. Lo primero que eliminaremos será la fila de totales. Lo otro que se eliminará es todo esto. Y finalmente la cantidad de personas, que eso lo podemos reportar en otra tabla previamente. Desviación típica usualmente se abrevia como DE, desviación estándar. Vamos a borrar esto también. Vamos a borrar esta fila que también no la necesitamos. Y ya tenemos un cuadro mucho más sencillo. Vamos a ajustar un poco el tamaño. Y aquí añadimos una columna que sea el F y el p-valor. En F colocamos el estadístico de Fisher que encontramos, que es 16.152, y el p-valor que es 0.000. Luego tenemos que ajustar esto con el formato que usualmente se utiliza en reportes, todo centrado, sin ninguna línea vertical, solamente el borde inferior y los bordes de la fila superior, donde están los encabezados de las columnas. Todo debe tener 2 decimales. Vamos a ajustar eso. Le cambiaremos la tipografía y el tamaño y ya está. Entonces ahora esto nosotros lo podemos copiar y pegar en un documento de Word. Podemos colocar, por ejemplo, tabla 1, prueba ANOVA para nivel de uso y confianza en aplicaciones de delivery. Y ya tenemos nuestro reporte de una ANOVA. Posteriormente,
Debemos reportar, usualmente se hace en texto, la prueba post-hoc para poder especificar exactamente qué grupos son diferentes. Ya sabemos que es poco uso con moderado y mucho, y que entre moderado y mucho no había diferencias. Debemos escribir eso. Y ya está. Espero que les sirva y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.